Tras este periodo entre rejas, John decidió regresar al estado de Illinois, pero a una zona donde nadie conocía sus antecedentes penales. Y tras llegar supo que su padre había muerto por cirrosis por su alcoholismo. Compró una casa en Northwood Park Township con ayuda de su madre e inició una nueva etapa profesional en el sector de la construcción. Fue aceptado rápidamente por sus vecinos, ya que hacía barbacoas donde los invitaba, se disfrazaba de payaso para entretener a los niños y se comportaba como el vecino perfecto. Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vamos a hablar de un caso bastante conocido sobre un payaso asesino, más bien conocido como John Wayne Gacy o Pogo el payaso. Este payaso era un terrible payaso pederasta y asesino que cometió unos terribles actos y que seguramente a medida de que yo os vaya explicando lo sucedido y lo que hizo, seguramente os vaya sonando cada vez más y seguramente pues acabéis cayendo en qué tipo de personaje es, porque sinceramente es que es bastante conocido y aparte es que fue un payaso y una persona bastante terrible. Recordaros que estamos en el mes de Halloween y por eso traigo este tipo de temática, que durante este mes os he traído una temática sobre payasos. Ya sabéis que si os gusta el vídeo, dadle un buen like, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. John Wayne Gacy, un respetado miembro de su comunidad en la que se disfrazaba de Pogo el payaso para entretener a los niños, violó y mató a adolescentes a los que previamente persuadía a ir a su casa para mantener relaciones íntimas o prometiéndoles trabajo en la construcción. Todo esto hace que sea recordado como uno de los asesinos más extraños. Con más de una treintena de crímenes a sus espaldas, la policía encontró todo un cementerio de cuerpos en el garaje trasero de su casa, un escenario totalmente dantesco que le llevó finalmente a la inyección letal. John nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Fue el único varón y el segundo de los 3 hijos nacidos de John Stacey Gacy, un maquinista, y de Marion Elaine. Era de ascendencia polaca y danesa. John Wayne Gacy tuvo una infancia de lo más traumática y terrible, hay que reconocerlo, y durante su infancia sufrió de obesidad. Estaba muy unido a sus 2 hermanas y a su madre, quien cariñosamente le llamaba Johnny, pero era terriblemente castigado por su padre y de manera bastante frecuente. Un alcohólico que abusaba físicamente de la familia y solía castigarle pegándole con el cinturón de cuero, y también solía menospreciarle mientras le golpeaba sin cesar llamándolo marica o mariposón. Además, solía abusar físicamente de su madre. Todo esto le provocó a John un serio problema, al igual que muchas inseguridades, ya que después de un tiempo, al entrar en la etapa de la adolescencia, tuvo problemas de índole sexual y estos fueron aumentando con el paso de los años. Tanto en su infancia como en la adolescencia se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que se ganaba su aceptación. Su padre lo denigraba llamándole a menudo mariquita, marica, estúpido o niño de mamá, según le diera. También influyeron en su mente los abusos que sufrió con 9 años por parte de un amigo de sus padres y de lo que jamás se llegaron a enterar. John pensó que le culparían por todo lo ocurrido, de ahí su silencio, el mismo que utilizó cuando sus compañeros de colegio le acosaban, un bullying que le llevó a encerrarse en sí mismo. Sufría de una cardiopatía congénita, lo que hacía que no pudiera realizar esfuerzos ni jugar con sus compañeros, lo que provocó todavía aún más rechazo por parte de estos. A todo ello se sumaban sus constantes problemas de salud. Sufría importantes mareos y se le acabó diagnosticando un coágulo en el cerebro. Esto apuntaba a 2 posibles factores. Uno de ellos, el accidente que tuvo con 9 años al caerse del columpio y golpearse fuertemente la cabeza, y el otro, las fuertes palizas por parte del padre. Aquello se tradujo en un coágulo en el cerebro que le hacía perder la conciencia momentáneamente y le impedía concentrarse
centrarse como era debido. Su padre pensó que estos episodios eran un esfuerzo para dar lástima y le acusó de estar fingiendo todo eso. Indudablemente se le recetaron medicamentos para disolver dicho cuadro. Se cambió varias veces de casa junto con su familia y asistió a 4 colegios diferentes, pero acabó abandonando cada uno de ellos. Sin posibilidad de terminar los estudios, John encontró en la política una vía de escape. Se ofreció como candidato del Partido Demócrata de su localidad, pero de nuevo se topó con la desaprobación del patriarca. No podía soportar que su hijo estuviese en el bando contrario, ya que él era republicano y conservador, así que John puso tierra de por medio y se desvinculó totalmente de la familia en ese momento. A sus 18 años aterrizó en Las Vegas y empezó a trabajar en una funeraria como asistente mortuorio. Se pasaban los días rodeado de cadáveres a los que embalsamaba y preparaba para el funeral. De hecho, su fascinación por la muerte llegó a tal punto que, cuando su jefe no estaba, se colaba en los ataúdes de los más jóvenes para acariciarlos. Un hecho terrible. Solo paraba cuando le entraban los remordimientos, un conflicto interior que atajó regresando a casa. Allí se graduó en una escuela de negocios, trabajó en una empresa de zapatos y al mudarse a Springfield conoció a la que sería su primera esposa, Marilyn Myers, una joven y tímida bibliotecaria. En 1964 contrajeron matrimonio y tuvieron 2 hijos y se mudaron a Waterloo, donde dirigió varias franquicias de la cadena KFC que eran propiedad de su suegro. Pero las fantasías homosexuales de John no cesaban. Según un estudio del profesor de sociología de la Universidad de Alabama, Dennis L. Peck, John Wayne contrajo nupcias en 1964 y debido a sus problemas sexuales muy rara vez conseguía una erección, y en una ocasión que la consiguió engendró a su hija. Aquel año también tuvo su primera experiencia homosexual. Durante el nacimiento del primero de sus hijos, él se encontraba borracho y mantenía relaciones íntimas con un compañero de trabajo. Al ser gerente de 3 establecimientos, contrataba a chicos jóvenes muy atractivos a los que orillaba a mantener relaciones íntimas con él, e incluso llegaba a actuar dentro de estas actividades su propia esposa. Además de intentar mantener relaciones íntimas con jóvenes del barrio donde vivía con su familia. Esto hizo que se empezase a comentar sus preferencias y sus extrañas actitudes. Pero en ese momento era solo un rumor y limpió totalmente su imagen entrando en organizaciones para ayudar a los más desfavorecidos. Las fantasías sexuales terminaron de eclosionar al unirse a la Cámara Junior de los Estados Unidos de Waterloo. Como miembro reconocido y admirado de su comunidad, John recibió varias distinciones, pero todo era una fachada. Con el tiempo, esta institución se vio inmersa en actividades relacionadas con las drogas, la prostitución, la pornografía o el intercambio de parejas. Gacy, uno de los más asiduos, incluso transformó el sótano de su casa en una especie de club donde acudían meretrices y adolescentes con ganas de algo. Durante esa época también comenzó a beber y a drogarse, lo que hacía todavía más inestable la situación y su comportamiento. Gracias a su estatus social, John pudo acceder a menores, hijos de otros socios, a los que convencía para mantener relaciones íntimas. La primera de sus víctimas fue Donald Borges, de unos 15 años, al que engañó diciendo que le pondría una película X. Nada más llegar al domicilio, Gacy emborrachó a Donald, puso la cinta pornográfica y le presionó para que éste le practicase sexo oral. El adolescente así lo hizo, y aun cuando Gacy le había prohibido comentar nada bajo la posibilidad de hacerle aún más daño y de asesinarle, acabó comentando a sus padres todo lo sucedido, y estos terminaron denunciándole ante las autoridades por abusos sexuales. Tras ser detenido y llevado ante un tribunal, John alegó que era víctima de acusaciones falsas y terminaron denunciándolo ante las autoridades por abuso. Tras ser detenido y llevado ante un tribunal, John alegó que era víctima de acusaciones falsas y de una estratagema para desprestigiarle políticamente, ya que el padre de Donald era su rival en la Cámara Junior. Esto indudablemente no le sirvió de nada, y menos cuando contrató a un matón para dar una paliza a Donald. Esta idea se le volvió totalmente en contra y terminó acudiendo a una evaluación psiquiátrica pedida por el juez,
que dictaminó que sufría un trastorno de personalidad antisocial. Pese a los informes, John fue declarado apto y responsable de sus actos. De hecho, John Gacy se declaró culpable de mantener relaciones íntimas de tipo oral con Donald, pero una vez más echó la culpa a la víctima señalando que el joven venía buscándolo y que él solamente accedió a ello. El tribunal lo sentenció a 10 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Anamosa, en Iowa. Era diciembre de 1968. Tras el veredicto, jamás volvió a ver a su esposa ni a sus hijos. Como muchas veces sucede con este tipo de presos, el presidio para John fue como un paseo por el parque, ya que se comportaba como una persona totalmente modélica y se convirtió en el cocinero de la penitenciaría. Todo en él irradiaba ejemplaridad. Quizás por eso tan solo cumplió 18 meses y obtuvo libertad condicional con 12 meses de vigilancia. Tras este periodo entre rejas, John decidió regresar al estado de Illinois, pero a una zona donde nadie pudiera conocer sus antecedentes penales, y tras llegar supo que su padre había muerto por una cirrosis por su alcoholismo. Compró una casa en Northwood Park Township con ayuda de su madre e inició una nueva etapa profesional en el sector de la construcción. Fue aceptado rápidamente por sus vecinos, ya que hacía barbacoa donde los invitaba, se disfrazaba de payaso para entretener a los niños y se comportaba como el vecino perfecto. Allí contactó con una amiga del instituto, Carole Hoff, con quien se casó en segundas nupcias. Carole acababa de divorciarse de su primer marido, se encontraba totalmente inestable psicológicamente y tenía 2 hijas de su primer matrimonio, quienes se referían a Wayne Gacy como su padre, y realmente las niñas lo querían demasiado, o sea, lo querían mucho, como un padre de verdad. Carole sabía todo su pasado, todo lo que había hecho, sabía de su estancia en la cárcel y le llegó a confesar que le gustaban tanto hombres como mujeres, pero como se comportaba bien con ella y tenía cierto estatus, lo aceptó. Aparte de que se había ganado su confianza poco a poco, pero sus impulsos sexuales con menores no cesaron. Atacó a un adolescente en 1971, quien, pese a denunciarlo, no se presentó ante el juez para ratificar dicha acusación. Así fue como Gacy se volvió a librar de la cárcel y sus oficiales de la condicional se quedaron al margen, ya que nadie les informó al respecto de lo sucedido. Además, sus andanzas sexuales prosiguieron mientras distraía a su comunidad. Gacy se inventó una imagen íntegra y honorable, disfrazado de Pogo el payaso para actuar ante los niños. Todo esto lo compaginaba con su afiliación al Partido Demócrata, donde llegó a tener cierta relevancia a nivel local. Tanto es así que pudo hacerse una fotografía junto a Rosalind Carter, la que fuese primera dama y mujer del presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, en 1978. En la imagen incluso se puede leer la siguiente dedicatoria: para John Gacy, los mejores deseos. Lo que no sabía la primera dama es que en ese momento su fiel político había asesinado a más de 30 niños. Uno de los primeros en morir fue Timothy McCoy, de 16 años, que aguardaba en una estación de autobuses. Gacy le convenció para que durmiese en su casa y a la mañana siguiente, creyendo que el joven quería atacarlo con un cuchillo, justo en ese momento estaba un tanto mantequilla en la tostada, le asestó varias puñaladas en el pecho. Justo entonces tuvo un orgasmo. Ver cómo la sangre le salía por el cuerpo me excitó, declaró una vez detenido. Tras enterrarlo en el garaje de su casa, continuó con los asesinatos tranquilamente. Después llegaron los de John Budkovich, de 17 años, y después llegaron los de John Butovic, de 17 años, el cual su coche se encontró varios días después con las llaves dentro y sus padres empezaron a buscarlos. Posteriormente, su cuerpo fue encontrado en el garaje de la casa de John, cuando este fue arrestado. Samuel Stapleton, de unos 14 años, también fue asesinado por John. James Hackelson, cuyo cuerpo no fue identificado hasta el 2017. Kenen Park, de
unos 16 años, o Michael Marino, de unos 14. El modus operandi siempre era más o menos el mismo. Comenzaba por engatusar a jóvenes con drogas, películas pornográficas, con ofertas de trabajo $5 la hora, o con cosas tan simples como comida o bebidas para terminar durmiéndolos con cloroformo. En otras ocasiones se ofrecía enseñarles un truco de magia, a veces vestido como sus personajes de payasos. Luego procedía a esposarse y escapar usando una llave escondida entre sus dedos. Una vez que mostraba el truco a sus víctimas, se ofrecía enseñarles cómo hacerlo. Después de asegurar a sus víctimas esposadas, según los informes, les decía que el truco es que tienes que tener la llave antes de abusar de ellas y torturarlas. Finalmente, mataría a sus víctimas estrangulándolas con una cuerda o metiéndoles trapos profundamente en la garganta. Una de las maneras que tenía de estrangularlas era a través del número de la soga. Esta técnica consistía en estrangular a las víctimas con un cinturón alrededor del cuello mientras presionaba con un palo o un cuchillo. Una vez muertas, las enterraba generalmente en su garaje, aunque en algunas ocasiones llegó a tirarlas al río. Como resultado de su método de matar y vestirse, se le conoció indudablemente como el payaso asesino. Gracias a su popularidad por ser Pogo el payaso y por la prosperidad de su empresa, realizaba barbacoas para 300 personas, que generalmente eran vecinos suyos, donde generalmente se le refería el mal olor que salía de su garaje, donde posteriormente encontraron muchos de los cuerpos. Él siempre refería que era por un problema de cañerías y que ya lo solucionaría en su momento. En esos momentos su carrera política en el Partido Demócrata iba en aumento y tenía algo de presencia a nivel local. Sus encuentros con hombres iban en aumento. En 1976 su segunda mujer se divorcia de él, ya que no mantenían relaciones íntimas y muchas veces lo pilló viendo revistas con contenido explícito de hombres, además de vídeos y otras cosas extrañas. Casi nunca estaba en casa y siempre lo veía en el coche con chicos jóvenes, aparte de que ella también se fijó en el mal olor que emanaba la casa. Era algo obvio. Lógicamente, los abusos y asesinatos se volvieron más frecuentes con el segundo divorcio, los últimos incluso con pocas semanas de diferencia, llamando a esta época años de crucero. Su comportamiento empeoró. Muchos vecinos lo veían en compañía de jóvenes con los que llegaba por la noche a su casa y de donde salían gritos aterradores y atronadores. Uno de los actos tan crueles que hacía fue lo que propició la captura de el payaso asesino, y fue el asesinato de Jeffrey Rignall, al que Gary secuestró, drogó y agredió de esa manera, utilizando varios instrumentos, y abandonó en un parque público en 1978. Cuando el joven despertó, acudió ante las autoridades para denunciar lo ocurrido, pero lo ignoraron. Aquí empezó su propia batalla personal para dar con el culpable. Rignall localizó el vehículo de Gracie con el que perpetraba los raptos y dio aviso a los investigadores. Lo arrestaron y, aunque quedó en libertad y a la espera de juicio, la policía lo tenía en el punto de mira. No fue suficiente porque días después el agresor volvió a actuar. En diciembre de 1978, unos vecinos fueron a hablar con él para decirle que solucionase el mal olor que se empezaba a filtrar por el barrio. Él refirió que iba a solucionar el problema de las cañerías y que todo provenía de un nido de ratas que estaba en las cañerías, sin darle indudablemente importancia al tema. Su último acto fue el 11 de diciembre de 1978, luego de ir a visitar a una farmacia para discutir su remodelación. Robert Peace, de 15 años, escuchó la conversación, ya que trabajaba en dicha farmacia y sabía que este era un contratista por la conversación que se estaba dando y que muchas veces contrataba a adolescentes y que le pagaban muy bien. John se acercó al muchacho y le convenció de dejar su empleo en una farmacia y trabajar para él en su empresa de construcción, ya que le pagaría $5 la hora, ganando el doble de lo que ganaba en la farmacia por aquel entonces. El muchacho informó a su madre del cambio de planes, ya que estaba esperando fuera de la farmacia para festejar su cumpleaños, y le comentó que tenía que hablar con el contratista primero, pero jamás regresó a su casa. John lo llevó a su casa y acabó asesinándolo. La denuncia por la desaparición llevó a los agentes a
contactar con las últimas personas que habían hablado con el chico. Una de ellas era John, al que al ir a hablar con él refirió que iría más tarde a comisaría ya que había tenido un problema familiar, aunque él refirió que él no lo había contratado y que hablasen con los de la farmacia. Cuando llegó al interrogatorio estaba lleno de barro, alegando que había estado involucrado en un accidente de tráfico. Pero aún así se le interrogó indudablemente y tras interrogarlo se toparon con múltiples incongruencias y un largo historial de antecedentes por corrupción de menores. Con estas pruebas la policía registró el domicilio del sospechoso el 13 de diciembre y descubrieron multitud de objetos incriminatorios, desde documentos de identidad de los adolescentes desaparecidos, sus ropas y joyas, hasta esposas, armas, insignias de la policía, películas explícitas y jeringuillas, por no mencionar libros de pederastia. Entonces se tomó la decisión de vigilarlo, ya que era extraño su comportamiento y todo lo que allí habían visto. En un momento de estrés, llegó a pensar en denunciar a la policía. Dicha policía seguía encontrando todavía más pruebas sobre Gacy y comenzaron a hablar con personas que habían sobrevivido a sus ataques. El 20 de diciembre se encontraba totalmente en un estado de ebriedad y fue junto con sus abogados y al ver la foto de Robert Pierce dijo que el chico había sido arrojado al río. Mencionó todos sus crueles actos y los más de 30 asesinatos que había cometido, pero también comentó en esa conversación con los abogados cosas bastante incoherentes. Posteriormente fue a ver a un compañero contratista al que le confirmó todo lo que había dicho anteriormente a sus abogados. La detención finalmente se produjo el 22 de diciembre de 1978 y John se encontraba en un estado bastante deplorable y la policía pensaba que su vida corría peligro, ya que podría hacer ciertos actos contra consigo mismo, pero aún faltaban por hallar los cadáveres de sus víctimas. No hizo falta que Gacy comentara nada más, porque en cuanto removieron la parte trasera del garaje en varias direcciones localizaron un cementerio de cuerpos. Había un total de unos 29, el resto de los cadáveres los arrojó al río por falta de espacio. Posteriormente reconoció que Robert fue tirado al río y tuvo que especificar dónde había enterrado cada una de las víctimas, pero no pudieron recuperarse todas. El trabajo de los forenses para recuperar los despojos fue tan fanganoso que tardaron varios meses en terminar. Del subsuelo sacaron fémures, cráneos, costillas, brazos, todos ellos envueltos en bolsas de plástico. De todos los cadáveres recuperados, varios de ellos jamás pudieron ser identificados, tampoco los rescatados en el agua. Aunque 20 años después del arresto de Gacy, la policía de Chicago consiguió encontrar algunos enterrados en la casa de su madre. En 2011, la oficina del sheriff del condado de Cook realizó un esfuerzo para identificar a 8 víctimas más. De esta manera, William Bundy y Jimmy Hackeson fueron reportados en 2011 y 2017 respectivamente utilizando el ADN. Sin embargo, los otros restos hallados en el área de influencia de Gacy continúan sin identificación. John Wayne Gacy, una vez detenido, si bien el acusado se declaró inocente ante el juez alegando sufrir enajenación mental, durante la celebración del juicio entre febrero y marzo de 1980 se desmontó esta teoría gracias a los informes periciales. En ellos se estimaba la tesis de la defensa, arguyendo que Gacy no solo fue consciente de todos y cada uno de sus actos, sino que también trató de borrar las pruebas que le imputaba. El tribunal tampoco creyó otro de sus argumentos surrealistas que había dado, y era que los homicidios fueron producto de accidentes sexuales debido a una supuesta asfixia autoerótica. El 12 de marzo de 1980, John Wayne Gacy fue condenado a varias cadenas perpetuas y a varias condenas de muerte. Durante los 14 años que tardaron en ajusticiarlo, el serial killer se dedicó a vender sus pinturas y dibujos bajo el apodo Pogo el Payaso. Algunas, hay que reconocer, eran bastante tétricas. Finalmente, el 10 de mayo de 1994, Gacy fue ejecutado mediante inyección letal. Minutos antes de su ajusticiamiento, cientos de personas se congregaron en el exterior del recinto para celebrar. Uno de los peores asesinos en serie de los Estados Unidos iba a morir.
Entre sus manos portaban pancartas que decían "No tears for the clown", que significa "sin lágrimas por el payaso". Por su parte, Gacy dijo unas últimas palabras a modo de maldición, por decirlo así: "Matadme no hará regresar a ninguna de las víctimas. Besadme el culo. Nunca sabréis dónde están el resto". Una vez muerto, les trajeron el cerebro para que un equipo de neurólogos y psiquiatras lo estudiasen. Su misión era tratar de determinar si representaba alguna desviación que justificase su instinto criminal. Nunca llegaron a conclusión alguna. ¿Qué os ha parecido esta historia? Terrible, ¿verdad? Sinceramente, no entiendo cómo una persona puede llegar a hacer tales actos y actos tan brutales. Dicho esto, espero vuestras respuestas y vuestros comentarios sobre el vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.